Bienvenidos a este espacio de la entrevista en despertar.cr. Hoy tenemos la presencia y la participación del diputado Eli Feinsaid, uno de los que pasaron a partir de mayo a la lista negra del presidente Rodrigo Chávez. Vamos a hablar un poco de la realidad política y ya también es un tema que tenemos que ir incorporando porque las elecciones generales, yo sigo diciéndole elecciones generales, aunque ya no están las municipales ahí metidas, solo la presidencial y la legislativa, pues es una forma sencilla de decirlo, las elecciones generales ya de 2026 que están a la vuelta de la esquina, aunque todavía seguimos en 2024. Don Eli, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de despertar.cr. Muchísimas gracias, Reinaldo, un placer siempre estar por aquí y muchas gracias por el espacio, más bien. Hacíamos recientemente un editorial en el que analizábamos el giro que ha tomado la campaña política en Estados Unidos con un Donald Trump y sobre todo en esta recta final, porque ya casi vienen las elecciones, en menos de 2 semanas, donde el candidato republicano Donald Trump ha convertido sus mitines políticos en una descarga de insultos, de agresiones, de expresiones racistas, es decir, de todo lo negativo que pueda haber en una sociedad. Y sentimos que eso de alguna manera incide en otras latitudes, porque ya hemos visto muchos síntomas de eso en otros países. Costa Rica no es la excepción. Con todo lo que ha venido ocurriendo y el tono que ha tomado el presidente Rodrigo Chávez, ¿dónde estamos políticamente hablando en este momento en nuestro país? Bueno, estamos, creo que, viviendo una situación que es inédita, en la que no tenemos experiencia los ticos, con un gobernante que no es solo una cuestión de estilo, ¿verdad? Él tiene un estilo, digamos, directo, abrasivo, un poco grosero. Creo que es más que una cuestión de estilo. Él está dando señales, para mí, cada vez más claras de tener un proyecto de largo plazo de permanencia en el poder. No necesariamente permanencia inmediata, él sabe que para el 2026 no puede postularse, pero pareciera que sí hay un proyecto de eventualmente regresar en el 2030 y quién sabe qué sigue de ahí. Y yo esto lo digo porque veo las manifestaciones que hace él, la gente de su entorno, hablan de unificar el mando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eso es básicamente borrar la división de poderes. Empezaron hablando de que ojalá los costarricenses les dieran 25 diputados la próxima vez, después dijeron no, mejor 38 para tener la mayoría, y ahora están hablando de 45 diputados, y ahí hay que separar las aspiraciones sanas, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí cuántos diputados quisiera yo tener en la próxima Asamblea Legislativa, el PLP, yo también quiero tener 25, ¿verdad? Otras que los vaya a sacar, pero ¿cómo se llama? Pero cuando ya hablan... la vía por la cual las consiga. Es correcto, ¿verdad? Y entonces ya cuando hablan así abiertamente de 45 y cuando el presidente en sus intervenciones públicas se mete directamente a politiquear, ¿verdad? Decirle a la gente, bueno, habla de algún diputado y entonces dice, bueno, ese diputado es de Liberación Nacional o es del liberal progresista. Ya saben ustedes por quién votar o por quién no votar en el 2026. Y el cuento del lapicerito, ¿no? El cuento del lapicero, ¿verdad? Pero bueno, no sería la primera vez, Reinaldo, que un líder autocrático, autoritario, llega al poder por medio de las urnas para después destruir el sistema de Hemos visto los ejemplos en Venezuela, en Nicaragua, ahora yo creo que en El Salvador, y así, ¿verdad? Ahora, él no puede en el 30, correcto, en el escenario que tenemos hasta ahora. Yo creo que él se dio cuenta en el camino de que no podía en el 30, porque me parece que
pensaba que se podía en el 30. Ajá. Pero él no puede en el 30 porque tiene que haber 2 periodos entre el final de una administración y que ese presidente pueda volver a presentar su nombre al electorado. Pero obviamente lo que está haciendo tiene un efecto. Ujú. Y el tema es si de aquí a allá el país lo habrá podido superar o más bien se habrá profundizado. Bueno, ese es el problema con este tipo de liderazgos que buscan provocar la división, ¿verdad? Es que uno no sabe qué tan dañado va a quedar el país, qué tan dividida va a quedar la sociedad, qué tan obstruido va a quedar el sistema político y cuánto tiempo va a tomar recuperarlo, ¿verdad? Efectivamente, de acuerdo a cómo están las reglas hoy, él tendría que esperarse 2 periodos presidenciales fuera de la presidencia, pero si él logra conseguir 45 diputados, modifica la Constitución a su antojo, ¿verdad? Y sin mayor discusión. Y en ese caso puede permitir... Bueno, no necesariamente. Vamos a ver si usted está de acuerdo conmigo, porque esto yo se lo he planteado a mucha gente, no tanto en las entrevistas, sino en conversaciones que hemos tenido de realidad nacional. Una de las cuestiones importantes aquí, claro, también vendrá un proceso de renovación en la Corte Suprema de Justicia. Pero el hecho de que no haya, digamos, un control de la Corte y de las salas por parte de ningún partido político hace que ese proceso que se ha dado en otros países en Costa Rica sea más complicado, porque parte de esto es, digamos, cómo se pronuncia en cada momento la sala constitucional. Y la sala ha establecido muy claramente que hay límites en la potestad que le da la misma Constitución a la Asamblea Legislativa de reformar la Constitución. Sí, pero a ver, esos límites se refieren a qué tipo de reformas se pueden hacer mediante el mecanismo de la reforma parcial. Correcto. Y cuál requiere de la convocatoria de una asamblea constituyente, que eso es lo que se llaman normas pétreas. Son las normas que los diputados no podemos cambiar, habría que convocar una asamblea constituyente. De la forma en que se permitió la reelección en Costa Rica, recordemos que se permitió por un pronunciamiento de la Sala Cuarta donde dijo la norma que prohíbe la reelección es contraria dijo es inconstitucional, pero estaba en la Constitución. Entonces es muy extraño, pero, ¿verdad? Pero yo esa parte la tengo bastante clara, por lo menos desde la óptica de en paz descanse don Gonzalo Fajardo, porque en aquel momento estando en Radio América, con don Gonzalo, una vez que se conoció la resolución de la sala, la analizamos ampliamente, y el tema es que el argumento de la sala es precisamente, ok, usted Asamblea Legislativa introdujo esta reforma en la Constitución, prohibiendo la reelección porque no estaba originalmente en la Constitución del 49, pero usted sobrepasó las potestades que la misma Constitución le da porque lo que introdujo fue una limitación a los derechos de los ciudadanos que no estaba originalmente en la Constitución. Entonces no se puede. La duda que me salta a mí, recordando esa argumentación, es si al tratarse de una ampliación de las libertades, la sala lo avalaría. Es que, en principio, si la sala constitucional dice algo es inconstitucional, si los diputados aprueban modificar la Constitución cumpliendo con todo el proceso y con la mayoría necesaria, se puede modificar la Constitución. Sí, no, don Eli. No se puede para limitar derechos, pero No, sí se puede para ampliarlos. No, sí se puede, en contra del criterio de la sala con 38 votos, estamos de acuerdo. Pero no para restringir derechos que están en la Constitución. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que finalmente, si los diputados lo hacen contraria a la posición de la sala, eso no quita que en algún momento la sala se lo traiga abajo. Esos son los dos escenarios que tenemos. A ver, lo que pasa es que la sala cuarta en teoría se guía por criterios objetivos, ¿verdad? Si el criterio es usted no podía restringir derechos
que estaban otorgados por la Constitución, eso solo lo puede hacer una asamblea constituyente, contrario censu, no puedo restringir derechos, pero sí puedo ampliarlos. Y la Sala Constitucional no me puede imponer su opinión, porque lo que estoy haciendo es ampliar derechos. Ahí es donde viene mi duda, porque creo que por ahí va el asunto con esta gente. Me parece que están apostando a eso, a la posibilidad de, si logran sumar los votos, poder introducir esa reforma y, claro, y bajarlo a 4 años. Ahora, políticamente, ¿cómo los ve, don Eli? Porque usaron lo que ahora se ha dado la moda en llamar un partido taxi para llegar al poder. Pero yo no tengo claro cuál va a ser ese partido taxi para las próximas elecciones, porque lo intentaron con Aquí Costa Rica Manda y ese proyecto murió sin nacer. Lo intentaron con, ¿cómo se llama el otro? Pueblo Soberano, que ahí está renqueando, y no sé, he oído versiones de que hay otros, pero yo no visualizo esos otros claramente, y me parece que una opción que tenían en el ambiente, que era Unidos Podemos, por la presencia de Natalia Díaz en el gabinete, me parece que esa se cayó. Me parece que esa se cayó. Yo creo, Reinaldo, que a ellos el vehículo no les importa. Lo que necesitan es tener un partido inscrito dispuesto a prestarse para que ellos desarrollen ahí su proyecto político. Hace un par de semanas tuvimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, y ella nos decía que hay 12 o 13 partidos nacionales en proceso de inscripción. Probablemente algunos de esos procesos nacionales o esos partidos nacionales van a lograr la inscripción, y probablemente algunos de esos son promovidos desde el chavismo, ¿verdad? Así que yo creo que más bien ahora están usando la estrategia de intentemos con varios a ver cuál pega. Y al final de cuentas, pues todo lo que necesitan es un partido político dispuesto a alquilarse. Ahora, don Eli, ¿qué responsabilidad tienen en todo esto los otros partidos políticos que están en la escena costarricense? Porque, vamos a ver, no son parte de, en el sentido de que ellos no están impulsando la agenda, ni las formas, ni nada de lo que está impulsando el chavismo, sí, pero pareciera que han dejado el espacio para que eso ocurra. Ciertamente, y yo toda mi vida he sido, por lo menos mi vida pública, política, he sido muy crítico de cómo el sistema costarricense dejó de funcionar para la gente, ¿verdad? Y se ha provocado una gran insatisfacción. La gente tiene razón y tiene todo el derecho de estar insatisfecha, de estar enojada, de estar cabreada, pero cuando se provocan esos vacíos, la gente reacciona y el resultado es lo que estamos teniendo. La gente prefirió votar por un absoluto desconocido sin saber ni cuál era su agenda, ni quién lo financia, ni cuáles son sus intenciones, ni qué es exactamente lo que piensa. Y Costa Rica no es el primer país del mundo donde pasa eso. Esto ha pasado en muchísimos lugares. La gran crítica, la gran diferencia que yo tengo con Rodrigo Chávez en esto es que yo también creo que el sistema le está fallando a la gente. Pero yo creo que para arreglarlo se necesita más libertad y más democracia. No restringir derechos. No salir a matar a la gente, no me refiero a matarla físicamente con una pistola, sino el discurso presidencial está diseñado para arruinar reputaciones. ¿Pero usted cree que él quiere arreglarlo? ¿O quiere aprovecharse de eso? Bueno, es que esa es la diferencia. Él quiere, el otro día yo usé una expresión en el plenario y después mis asesores en el despacho me regañaron porque me dijeron que nadie entendió esa expresión. Y yo me puse a investigar, porque es una expresión que yo he usado por muchos años, me puse a investigar cuál es el origen y resulta que es una frase alemana. Yo no hablo ni una palabra de alemán, yo no sé de dónde saqué yo esa expresión, pero la expresión dice, no hace falta tirar al bebé con el agua sucia de la tina. Dice, usted tiene un problema, usted necesita bañar a su bebé, usted metió al bebé a la tina y el bebé se hizo popó. Entonces ahora tiene un problema, el agua está sucia,
y no puede limpiar al bebé en esa agua. Entonces usted bota el agua y la cambia. Usted no bota al bebé con el agua sucia de la tina. Tenemos un problema de que la democracia costarricense no le está respondiendo, no le está resolviendo a los ciudadanos costarricenses. Eso no se resuelve votando la democracia. Eso se resuelve fortaleciendo la democracia. Y esa es la diferencia que tengo yo con él. Para mí él busca una vía antidemocrática. Pero hay algo que yo no alcanzo a comprender, porque claramente tiene público. Más allá de que dicen que en las actividades en las distintas regiones mueven a la gente de un lugar a otro para tenerlos ahí. Que está demostrado. Pero es que yo no lo he visto. He oído mucha historia al respecto, pero yo no lo he visto, entonces por eso digo, dicen. Ahora, más allá de eso, el tema es que uno analiza y en realidad uno no encuentra cuáles son los problemas que haya solucionado esta administración. Bueno, yo comparto ese criterio y lo he dicho varias veces. Al final de cuentas, mucho ruido y pocas nueces. Habla y habla y habla y ataca y trata de arruinar reputaciones y ha intentado activamente matar empresas, ¿verdad? Cuando ha hecho una conferencia de prensa para acusar a una persona de un caso de mega evasión fiscal y el sustento de la conferencia de prensa era un TikTok que vio el ministro, o el ataque que hizo para intentar cerrar Parque Viva para atacar al Grupo Nación porque a él no le gusta el Grupo Nación, etc. Ese es el discurso repetitivo de él, ¿verdad? Pero entonces habla mucho y hay mucha gente que está muy satisfecha porque hay mucha gente que verdaderamente estaba cabreada y decía, es que los mismos de siempre se aprovechan, es que hay gente que está enchufada y eso se benefician, mientras que el resto de la población no saca ventaja de la situación. Y eso es absolutamente cierto. Pero cuando uno se pone a analizar, bueno, ¿cómo le ha mejorado la vida a esta gente? ¿Qué cosas ha resuelto este gobierno que yo pueda decir, bueno, ahí sí, qué dicha, resolvió el problema A, resolvió el problema B, la gente está viviendo mejor por esta acción gubernamental? Y a mí me cuesta encontrar. En infraestructura, están desarrollando algo de obra. Hay que decir... Las que ya estaban en el tapete. Las que ya estaban en el tapete, pero Reinaldo, usted y yo somos lo suficientemente viejos para saber que todos los gobiernos hacen la obra que les dejó el anterior, porque el desarrollo de proyectos en Costa Rica toma mucho tiempo. Mi preocupación es que pareciera ser que no van a dejar nada para el próximo gobernante. O sea, los proyectos que hoy se están construyendo se empezaron a desarrollar hace 6 o 8 años. Y los que se van a construir dentro de 4 años se empezaron a desarrollar hace 2 años, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué va a dejar en la cartera de proyectos este gobierno? Me parece que no mucho. Están desarrollando lo que ya venía. Y ojo, que tuvieron una ventaja. El MOP durante años no hizo nada, pero don Rodolfo Méndez logró despertar a ese monstruo y lo puso a construir. Luis Amador quiso echar todo para atrás, se paseó en un montón de cosas, pero hay que decir que Batalla vino y retomó un poco el trabajo que venía haciendo Rodolfo Méndez en el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces encontró en el MOP gente que sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y que sí quiere hacer las cosas y entonces las está echando a andar y hay que darle el mérito. Pero tampoco es para decir que este es el mejor gobierno de la historia, porque, insisto, lo que están haciendo venía de antes, lo cual está bien, pero pareciera ser que no están dejando nada en cartera de proyectos para desarrollar en el futuro. Ahora, quiero seguir sobre esa línea, pero devolvámonos un poquito porque dejé algo pendiente. Decía yo al inicio que usted pasó a la lista negra del señor Chávez. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque, vamos a ver, uno ya entendió desde hace mucho rato que cualquiera que no esté de acuerdo con él pasa a esa lista negra, pero el tono y el nivel de los ataques es diferente dependiendo de en qué parte de la lista negra está. Claramente usted está en los primeros lugares junto con doña Marta Costa, junto con don Rodrigo Arias. Yo creo que esos son los tres, bueno,
don Antonio Álvarez, pero que definitivamente está en el top 5. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Si usted lo sabe. Vea, yo tengo mi idea de cuál fue ese punto de quiebre. Rodrigo Chávez tiene una personalidad que no sabe aceptar la contradicción, no sabe aceptar el disenso, no sabe reaccionar bien ante personas que le dicen, no estoy de acuerdo, usted está equivocado, ¿verdad? Y eso le empezó a molestar de mí desde la campaña. Nosotros empezamos a tener algunos roces en campaña, incluso desde antes de la campaña. A mí Rodrigo Chávez me llamó un día a mi casa y me dijo, después de que ya habíamos tenido 3 o 4 conversaciones, que las conversaciones, la intención era ver si podíamos juntarnos y hacer un esfuerzo en conjunto. No hubo forma porque él llegaba a las reuniones y en esas reuniones participaba Mario Redondo también, que acuérdese que nosotros estábamos intentando hacer una coalición. Y Rodrigo llegaba y decía, bueno, yo soy el candidato y ustedes repártanse lo demás. Y Mario Redondo y yo esto se lo tengo que agradecer y reconocer a Mario toda la vida, Mario Redondo y yo, cuando empezamos a conversar acerca de una posible coalición, lo primero que dijimos fue, vamos a poner un clavito a la par de la puerta y ahí vamos a colgar las aspiraciones presidenciales. Al entrar a este cuarto a negociar o a conversar, dejamos las aspiraciones de lado. Pongámonos primero de acuerdo en qué es lo que queremos hacer por Costa Rica. Si estamos de acuerdo en una agenda lo suficientemente sustancial, entonces hablemos ahora sí de hacer la coalición y en ese momento decidimos quién va a ser el candidato. Y Rodrigo llegaba a las reuniones y decía, yo voy a ser el candidato, ustedes vean a ver qué se reparten. Que eso era contrario al espíritu de la negociación que nosotros traíamos. Pero además, un día se lo dijo Mario Redondo a Rodrigo en una reunión. Le dijo, discúlpeme Rodrigo, pero dígame una cosa, ¿usted qué trae a la mesa? Excepto por su aspiración presidencial. Porque, dice, yo tengo un partido político, Eli tiene un partido político, nuestros partidos políticos tienen estructuras. De hecho, y además ambos tienen un recorrido un cierto recorrido, y además nos habíamos sentado a analizar, a comparar esas estructuras. Y había algo muy interesante. Mario Redondo tenía fortalezas en lugares donde nosotros casi no teníamos estructura, y nosotros teníamos fortalezas o estructuras fuertes en lugares donde él casi no tenía nada. Entonces, el complemento era muy bueno. Entonces, ¿usted qué es lo que trae a la mesa? Únicamente sus aspiraciones presidenciales. Entonces, eso no llegó a nada. Y un día yo estaba en mi casa, me suena el teléfono, es Rodrigo Chávez, yo tomo la llamada y de entrada me dice, mira Eli, dejémonos de varas. ¿Vos qué necesitas? ¿Qué te puedo dar para que dejes de lado tu aspiración presidencial? Y en ese momento nosotros ni siquiera habíamos definido entre Mario y yo quién iba a ser el candidato. De hecho, nunca llegamos a definirlo, porque la coalición se disolvió antes de llegar a ese punto. Y entonces yo le dije, mira, ¿qué te hace pensar a vos? Primero, que yo voy a ser el candidato. A lo cual él me respondió en su estilo, diciendo unas cuantas groserías acerca de Mario Redondo, que prefiero no repetir, ¿verdad? Y entonces me dijo, déjate de varas, vos vas a ser el candidato. Y en segundo lugar, le digo yo, bueno, y si yo voy a ser el candidato, ¿a vos qué te hace pensar que yo me metí en esto para que alguien me ofrezca algo a cambio de dejarlo? Porque yo no soy, esto no es un partido taxi, yo no me metí a esto para dejar la carambada tirada a cambio de plata o de un ofrecimiento de un puesto o lo que sea. Y todavía me siguió insistiendo y me dijo, déjate de varas. ¿Qué querés? ¿El primer lugar por San José? Yo te doy el primer lugar por San José, me dice. Y le digo yo, mira Rodrigo, es que no estás entendiendo. Vos me vas a dar el primer lugar ¿de quién? Si vos no tenés partido. Me estás ofreciendo algo que yo ya tengo. Yo tengo partido político. Yo pertenezco a un partido político donde además en ese momento yo tenía un apoyo amplio en las bases del partido y yo estaba seguro de que yo iba a ser el primer lugar por San José. Entonces, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Y entonces, desde ahí ya venía él con un, ¿cuál es la palabra? Con un, no sé, un resentimiento, un choque, ¿verdad? En los debates ahí nos cruzamos algún par
de ganchos al hígado, ¿verdad? Lo cual es normal, lo cual pasó con casi todos los candidatos, ¿verdad? Y le voy a decir, nos cruzamos ganchos con Fabricio, y yo con Fabricio hablo todos los días en la Asamblea Legislativa y no hay resentimientos, uno sabe que estamos en campaña y hay que decir ciertas cosas, ¿verdad? El problema vino primero porque él, ya viéndome a mí como diputado, se da cuenta de que tengo la convicción suficiente y la valentía suficiente para enfrentármele, para decirle, no, señor presidente, esa forma de hablar no es correcta, no se dirija así a los diputados. Desde el primer año, cuando él salió con que los diputados estábamos jugando canicas, yo hice un control político y dije, presidente, déjese de varas y pónganse a trabajar, ¿verdad? Aquí estamos diputados que estamos dispuestos a que este gobierno tenga éxito. Cuando llegamos a las negociaciones alrededor del 1 de mayo de este año, para elegir el directorio de la Asamblea Legislativa, empezamos a conversar entre Fabricio Alvarado, entre la Nueva República, la Unidad Social Cristiana, con Alejandro Pacheco, que era el jefe de fracción en ese momento, y yo como jefe de fracción del PLP, a ver si podíamos... De hecho, ustedes fueron a una reunión a Casa Presidencial. Bueno, es que ese es el punto de quiebre. Empezamos a conversar, estos tres que le digo, a ver si podíamos armar un esfuerzo para elegir un directorio diferente. Yo a don Rodrigo Arias le tengo un gran respeto, pero yo no entiendo por qué la misma persona tiene que ser presidente de la Asamblea Legislativa todos los años. Y yo sí sentía que se necesitaba un aire más fresco, ¿verdad? Y entonces nos sentamos a ver si podíamos hacerlo. Y empezamos a hacer la matemática de los votos y nos damos cuenta de que nos faltan 8. Bueno, los del oficialismo. El gobierno tiene 8 votos. Y entonces nos vamos a hablar con Pilar y Pilar dice, eso no es conmigo, eso es con el presidente. Y entonces nos fuimos a hablar con el presidente, Fabricio, Alejandro Pacheco y yo. Vino también Horacio Alvarado, que era el candidato a presidir, y vino también Pilar, y también participó Natalia Díaz en esa reunión. Y él llegó en una actitud no solo una actitud, estas fueron sus palabras. A ver, muchachos, a mí lo que me conviene es que Rodrigo Arias siga siendo el presidente de la Asamblea. ¿Por qué? Porque la Asamblea está muy desprestigiada y Rodrigo Arias no la va a poder levantar. Y a mí, entre peor esté la imagen de la Asamblea, mejor me va. Y entonces yo lo frené y le dije, vea, presidente, a usted puede ser que no le importe, pero los que estamos aquí de este lado de la mesa somos diputados. Y sí nos interesa, no porque la imagen de la Asamblea sea mejor, pero sí nos interesa que la Asamblea pueda producir algo bueno para Costa Rica. Yo quiero salir después de 4 años de la Asamblea Legislativa con la tranquilidad, dormir tranquilo con mi conciencia de que hicimos el mejor esfuerzo y logramos mejorar las cosas para Costa Rica. Y en este ambiente de constante tensión, de constante enfrentamiento y de desprestigio para la Asamblea Legislativa, eso es muy difícil. Entonces, a nosotros sí nos importa. Y entonces, él siguió, voy a decir, con su matonería usual, ¿verdad? Y entonces en un momento yo le dije, vea, presidente, yo le voy a hablar de números, que es lo que usted y yo entendemos como economistas. Nosotros tenemos entre los 3 partidos tantos votos. Nos faltan 8 para lograr exactamente los 29 que se necesitan para elegir presidente de la Asamblea Legislativa. Ustedes tienen 8 votos. Pero si usted no quiere entrar en esto y usted va a apoyar a Rodrigo Arias, le digo, yo ya hablé con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio está dispuesto a poner los votos y no participar en el directorio, porque ellos también estaban insatisfechos con la continuidad de Rodrigo Arias. Y entonces, esos son 6. Le digo, y presidente, usted tiene 2 diputadas que fueron de su bancada, que están hoy muy resentidas con usted, que van a votar por Rodrigo Arias,
Pero en el momento en que yo vaya y les diga, Rodrigo Chávez va a mandar a su gente a votar por Rodrigo Arias, lo que él quiere es que Rodrigo Arias siga siendo el presidente, yo le garantizo que esas 2 diputadas votan con nosotros. Y entonces, ¿tenemos 8 votos con usted o tenemos 8 votos de esta otra manera? Le digo, si estamos aquí sentados con usted es porque preferimos hacerlo con usted, porque creemos que podemos impulsar juntos una agenda de desarrollo para el país. Pero Pilar los acusó después de eso de doble discurso y de traición. Vea, de esa no me acuerdo, pero bueno, Pilar dice tantas cosas que francamente estar al día con todo, con todas las mentiras que dice, porque ella miente y miente descaradamente, ¿verdad? Hay una cosa que me llama la atención de todo esto, don Eli, porque yo esa historia es la primera vez que la oigo con ese nivel de detalle, y usted estuvo ahí. Pero a mí me da la impresión, desde afuera, y que conste, yo tengo 40 años de andar en esto, me he cruzado con don Rodrigo Arias muchísimas veces, pero, es decir, no tenemos una relación más allá de él en la política y yo en el periodismo, pero a mí me da la impresión de que en este contexto del que estamos hablando, del tono y de la dinámica que ha impuesto el presidente Chávez, ha sido favorable que Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea Legislativa, porque me parece que hace un contrapeso interesante en cuanto a ese manejo, porque obviamente don Rodrigo Arias tiene un estilo muy diferente. Totalmente. Entonces, ¿cómo leemos eso de que don Rodrigo Chávez piensa que con don Rodrigo Arias al frente del directorio, a la Asamblea le va a ir peor? Porque él del único que está hablando es de la imagen de la Asamblea. Y él se encarga día tras día, un día sí y el otro también, de echarle leña a ese fuego de la opinión pública que piensa que la Asamblea Legislativa es lo peor que existe. Y esto no es algo nuevo, Reinaldo. Si usted se va para atrás, las encuestas del CIEP, cuando preguntan qué opinión tiene usted de las siguientes instituciones, históricamente, los últimos por lo menos 15 años, 20 años, la Asamblea Legislativa siempre ha salido en el último lugar o en el penúltimo lugar. Pero sin que le echen carbón a la hoguera. Claro, y ahora con el presidente echándole carbón, peor todavía, ¿verdad? Y yo creo, porque aquí ya estoy entrando en el campo de la conjetura y tratando de meterme en la cabeza de Rodrigo Chávez, cosa que es imposible, ¿verdad? Pero yo creo que él lo que él piensa es, como don Rodrigo tiene un tono respetuoso y a la gente le gusta el pleito y el choque, entonces a mí con Rodrigo me va muy bien, porque yo golpeo y él responde con un ramo de rosas. Y la gente de la calle percibe que ese ramo de rosas es más de lo mismo de siempre, es una hablada de paja y que no están para resolver los problemas del país. Y me parece que por ahí va el asunto. Reinaldo, y después de esa reunión, que no fue una reunión fácil, fue una reunión bastante tensa, en la que el presidente... Fue un viernes. Sí, fue un viernes, un par de horas. Sí, la reunión duró su buen rato. A ver, el presidente es un maestro del manejo de la comunicación. Y cuando se terminó la reunión, él dijo, bueno, los voy a acompañar. Y él se dio cuenta de que atrás de la cerca estaban un grupo de periodistas. Y entonces, de ahí él montó un show ahí para que las cámaras lo captaran. En un momento, él me dijo, estuvo interesante la reunión. Ya para esto se habían alejado Fabricio y Alejandro y Horacio. De hecho, yo empecé a caminar detrás de ellos, nos íbamos a ir juntos, ¿verdad? Y entonces el presidente me tocó el hombro y me dijo, estuvo interesante la reunión, con un tono sarcástico. Y entonces yo le contesté haciendo una broma pasada de tono, pero una broma. Y entonces él estalló en risa, Natalia estalló en risa, yo me reí, y eso fue lo que captaron los periodistas, ¿verdad? Pero lo cierto es que esta era una risa de tensión, no era una risa de gran amistad, ¿verdad? Y él, para
como para mandarnos la señal a los diputados de yo aquí voy a hacer lo que se me pegue la gana, porque dentro de los temas que hablamos, uno fue, presidente, vea, nosotros estamos dispuestos a armar una agenda en común, los 3 partidos y el suyo, 4, ¿verdad? Armar una agenda en común, impulsar esa agenda, una agenda de desarrollo para el país, pero tiene que bajarle el tono. Tiene que permitirnos trabajar, tiene que darnos el espacio que la Asamblea necesita para poder trabajar con usted. Y él dijo, no, yo mi estilo no lo voy a cambiar. Yo voy a seguir hablando como yo pienso que tengo que hablar. Y él, para mandarnos la señal... Como yo pienso que tengo que hablar, que sí. no es lo mismo que como yo pienso. Bueno, no quisiera poner palabras, porque no sé si el presidente lo dijo exactamente en esos términos, o es como yo lo interpreto, ¿verdad? No quiero... O sea, hay ciertas palabras que yo sí le puedo decir a usted, así me las dijo el presidente. En este caso específico, no puedo asegurar que el presidente lo dijo de esa manera. Dale esa aclaración porque es interesante, sí. porque desde el punto de vista de la semiótica, hay diferencias entre no, claro. No, claro. Pero entonces él, para mandarnos esa señal de que él hace lo que se le pega la gana, terminando esa reunión, o no terminando, 1 o 2 días después de esa reunión, se rajó con, no me acuerdo ahora qué fue, pero se rajó con una andanada de insultos y ofensas y ataques a la Asamblea Legislativa. Y ahí fue cuando, a la Asamblea Legislativa, y atentando contra la separación de poderes, o la división de poderes, y ahí fue donde yo dije, hasta aquí llegué yo. Yo no puedo permitir eso, y entonces llamé a Fabricio y llamé a Alejandro Pacheco y les dije, yo no continúo en esta carambada, yo no puedo de buena fe sentarme a negociar con una persona que realmente quiere destruirnos a nosotros, pero más preocupante aún, la democracia. Ahora, claramente él tiene la idea de que el presidente debe tener un control pleno, sobre todo, la premisa aquella constitucional de que el gobierno lo ejercen los 3 poderes, esa como que él no la leyó. La leyó y no le importa. De hecho, vamos a ver, porque, digamos, normalmente, y ha pasado con ustedes mismos en la Asamblea Legislativa, normalmente uno oye diputados hablando del gobierno como el Poder Ejecutivo y no como la suma de los 3. Normalmente uno oye ministros hablando del gobierno como el Poder Ejecutivo, incluso por ahí uno que otro magistrado. Pero esencialmente el tema se volvió importantísimo en esta administración, porque él, cuando habla del gobierno, literalmente está hablando del Poder Ejecutivo. Entonces resume todo en que el poder y el control lo debe tener el Poder Ejecutivo, y no está dispuesto a compartir esa responsabilidad y ese ejercicio con los otros 2 poderes, siendo que incluso uno de ellos, porque es curioso, el constituyente define a la Asamblea Legislativa como el primer poder de la República, no define ni al Ejecutivo ni al Poder Judicial. Correcto. Entonces eso le permite a uno interpretar algo de lo que quería el constituyente, pero todo eso desaparece en este cuadro. ¿Cómo hacemos para preservar eso, don Eli? Bueno, yo creo que la institucionalidad democrática está resistiendo el embate. Y ojo que cuando yo hablo de la institucionalidad democrática, yo sé que usted lo entiende, pero necesito aclararlo porque a veces, no sé, en Liberación Nacional hablan de defender las instituciones y están pensando en el ICE, en RAXA o en RECOPE. Cuando yo hablo de la institucionalidad democrática, los principios que nos hacen ser una democracia liberal y republicana, la separación de poderes, lo cual nos convierte en una república, ¿verdad? Y entonces esas son las instituciones de la democracia a las que yo me refiero, que hay que preservar. Y yo creo que están resistiendo bastante bien. Si bien es cierto, la relación con la Asamblea Legislativa es pésima, la Asamblea Legislativa ha sabido resistir el intento de avasallamiento por parte del presidente de la República. Creo que el Poder Judicial también ha sabido resistir a ese intento de avasallamiento. El Ministerio Público está trabajando con total independencia de criterio, el OIJ está trabajando con total independencia de criterio. De hecho, me parece que en eso también, a tono con lo que decía, en el caso de don Rodrigo Arias,
el hecho de que el magistrado Aguirre sea, don Orlando Aguirre, sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia en esta etapa, me parece que también contribuye, de nuevo por la personalidad de don Orlando. No lo conozco tanto, pero sí, tiene una personalidad en ese sentido, tal vez como Rodrigo Arias, de llevar las cosas en paz, cosa que me parece que es absolutamente necesario. La única razón por la que yo creía que, o no la única, pero una de las razones por las que yo creía que en la Asamblea teníamos que cambiar ese liderazgo era porque, a ver, Rodrigo Arias tiene esa capacidad, pero no es el único entre 57 diputados que tiene esa capacidad. Segundo, que la agenda de la Asamblea Legislativa en estos primeros 2 años estuvo muy secuestrada por diputados que entendieron que en ese espíritu conciliador de Rodrigo Arias, a lo que más le rehuye él es a la confrontación. Y un parlamento es para debatir. Y el debate es la confrontación de ideas. A veces esa confrontación de ideas se calienta, ¿verdad? Pero si en el Parlamento no se parlamenta, si en el Parlamento no se debate, no se parla, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Y don Rodrigo se dedicó esos 2 años a tratar de construir agendas de consenso, donde nadie se fuera a parar en el plenario a echarse un discurso acalorado, donde nadie fuera a meter el montón de emociones. Y entonces, si yo presento un proyecto de ley que yo creo que merece tener una discusión en el plenario, con que un partido dijera, ese no, si no, lo llenamos de emociones y atascamos el plenario, ya con eso se sacaba ese proyecto de ley de la agenda de consenso. Y entonces, tengo que decirlo, los diputados del Frente Amplio se manejan el reglamento al dedillo. Y entonces ellos, dándose cuenta de ese rasgo de la personalidad de Rodrigo Arias, que lo lleva a evitar el conflicto, supieron secuestrar la agenda. Una bancada de 6 diputados tenía la mayor parte de los días, cuando usted ve el orden del día, tenían más proyectos en la agenda que Liberación Nacional con 19, o que la Unidad con 9, o que el gobierno con 10 en ese momento, ¿verdad? Y entonces, los proyectos de otros no lograban avanzar. Y hubo que plantarse y hubo que decir, a ver, perdón, pero vinimos aquí a debatir. Entonces, no importa. A veces hay proyectos de ley que yo intuyo que me los van a rechazar, pero yo quiero que el debate se dé. Yo quiero que los costarricenses vean por qué yo estoy defendiendo esa idea y por qué otros están en contra, ¿verdad? Voy a darle un giro aquí a la conversación porque esto no se me puede escapar. Si asumimos esa línea que usted está planteando, porque yo de hecho en la redacción hice la pregunta el otro día, cuando se aprobó el que usted define como el primer proyecto de ley que usted presentó en este periodo suyo como diputado, la eliminación de una serie de impuestos tan particulares y tan viejos en algunos casos y tan insignificantes en general. Creo que eran 22. 20 se eliminaron, eran 23 originalmente. 20, ok, sí, porque ahí vi que hubo unos que no quedaron en el texto final que se aprobó. Pero me llamó la atención una cosa. ¿Cómo le dicen al proyecto? Simple. Simple, pero decía simple 1. Y entonces yo dije en la redacción, ¿y por qué simple 1? ¿Qué es que hay un simple 2? Sí. Entonces Sócrates Colindres, que cubre la Asamblea Legislativa, me decía, sí, hay un simple 2. Y entonces yo me pregunté, pero a ver, don Eli, con la experiencia que tiene en la política, ¿por qué presentó 2 proyectos de ley? Si el proceso es tan complejo para llegar a este punto de la aprobación en segundo debate de un proyecto como este, ¿por qué no metió todos en un mismo paquete? Y le hago la pregunta aquí de frente ahora. Claro. Bueno, un par de aclaraciones. No fue el primer proyecto de ley que presenté. El primero que presenté todavía no ha sido aprobado. Fue el primero que le aprobaron, perdón. No, tampoco. No. Pero fue el primero que presenté de eliminación de impuestos.
De hecho, ese proyecto era el 23.177 y el primero que yo presenté es el 23.097, que es la ley de protección de datos, que todavía no ha sido aprobada, pero que ya está en plenario y que probablemente se va a aprobar. Pero fue el primer proyecto que presenté de eliminación de impuestos. ¿Por qué Simple 1? Simple es un acrónimo que quiere decir simplificación de impuestos para levantar la eficiencia. Fase 1. ¿Por qué fase 1? ¿Por qué 2 fases? Bueno, no eran 2, Reinaldo, eran 4. Y el 2 no está presentado, ni lo voy a presentar, pero ahora le voy a explicar por qué. Simple 1 era el proyecto en el que agrupamos los impuestos, como usted dice, que recaudan muy poco, que son impuestos muy antiguos, incluso algunos que eran para financiar carambadas que ya no existen. Había un impuesto que era un timbre para la ciudad de las niñas, pero eso no existe, eso dejó de existir. Usted se mete al registro de la propiedad y busca Asociación Ciudad de las Niñas y le aparece desinscrita, ya no existe. Y los demás impuestos ya recaudan montos un poco mayores. Y yo preveí, no sé cómo se dice, que iba a haber mucha oposición a eliminar impuestos que recaudan plata. Y entonces dije, voy a meter este que debería de salir rápido, debería ser muy fácil, porque estos impuestos prácticamente no recaudan gran cosa. Y ojo que duró 2 años y pico. Hay una resistencia, voy a decir, irracional de los diputados de las mayorías de los partidos para eliminar cosas, eliminar impuestos, cerrar instituciones que no sirven. La resistencia es brutal. Entonces yo dije, ok, voy a presentar porque en este no va a tener oposición. Y vea que yo lo presenté con 23 impuestos y al final solo quedaron 20, porque los diputados en el proceso de discusión en la comisión presentaron mociones y terminaron quitando 3 impuestos de la ley. Viendo la complicación en el trámite de este proyecto de ley, y yo, si el próximo yo lo presento y ya ahí tengo impuestos que recaudan 5.000, 7.000, 10.000, 12.000 millones de colones y hago un paquete de 20 o 30 impuestos, puede ser que estamos hablando de 150.000 millones de colones. Entonces ahí se le abre un boquete a las finanzas públicas. Entonces decidimos cambiar de estrategia y ahora estamos trabajando en un proyecto de ley que yo tengo mucha ilusión, que no es fácil. Es un código tributario completamente nuevo. O sea, es una reforma tributaria, pero no para hacerle ajustitos a lo que hay hoy, es para botar a la basura lo que hay hoy y arrancar con borrón y cuenta nueva con un código tributario nuevo. ¿Y ese código tributario qué va a establecer? Por supuesto, los procedimientos y las acciones que puede tomar la autoridad tributaria, los derechos y las garantías de los contribuyentes, cosa que hoy prácticamente no está legislada. Los contribuyentes hoy en Costa Rica tenemos 2 derechos, guarde silencio y nada de caritas. Esos son los 2 derechos que tenemos. Tercero, pague. Tercero, pague. Bueno, sí, exacto. Es pague, que no es un derecho. Le estoy dando la orden de que pague y los 2 derechos que tiene son cállese y nada de caritas. Y nosotros nos dedicamos a hacer en los últimos meses un análisis comparativo de regímenes de los países que tienen los mejores sistemas tributarios y nos damos cuenta de que un elemento que tienen en común es que todos buscan tratar bien al contribuyente. Es decir, tratémoslo con cariño para que pague con ganas, en vez de tratémoslo a los garrotazos para que busque cómo evitarnos y evadirnos, ¿verdad? Y entonces hemos analizado sistemas tributarios como el de Estonia, como el de Irlanda, el de Inglaterra, que no es tanto por el sistema tributario, sino por el sistema informático que usan en Inglaterra, que es muy bueno. O sea, nos estamos fijando en todos los aspectos, ¿verdad? Y entonces estamos redactando en ese momento un nuevo código tributario donde por primera vez en la historia del país los contribuyentes van a tener derechos y garantías frente a la administración tributaria, pero también sanciones. Si no cumple, van las sanciones. Y dentro de ese proyecto nosotros vamos a dejar, todavía no tenemos definida la lista completa, pero entre 10 y 20 impuestos y todo lo demás desaparece. Pero vamos a eliminar 180 impuestos más o menos,
bueno, ya no 160 porque ya eliminamos 20. Nosotros habíamos, en campaña, usted recordará que yo dije que hay que eliminar 90 impuestos. ¿De dónde salía eso? Hacienda tenía en la página web un documento que se llamaba Listado de Tributos Vigentes en Costa Rica. Y habían 110 tributos en ese listado. Y yo me pongo a revisar las cifras de Hacienda y me doy cuenta de que hay 6 impuestos que recaudan 93 de cada 100 colones. Y entonces uno dice, si 6 recaudan 93 colones, hay 104 impuestos que recaudan los otros 7 colones. Entonces yo puedo hacer el sistema mucho más eficiente eliminando los impuestos que recaudan relativamente poco para que Hacienda concentre todos los esfuerzos en los impuestos que recaudan mucho. Claro, eso es como los peajes que maneja el COSEBI. Claro. Los peajes que maneja el COSEBI con costo dan para pagarle los salarios a la gente que atiende los peajes. No tiene ningún sentido. No da para mantener la carretera. Y además los peajes deberían de o hacerse todos electrónicos o hacerse de un número redondo. Yo no estoy de acuerdo con que se hagan todos electrónicos. No, está bien, pero debería ser una... Le voy a decir por qué. Porque a mí se me fue un parabrisas en el de la 27 en Escazú. Y esta gente de Global Vía lo que dijo, no, es que fue un elemento externo, porque se atravesó en una moto cuando se levantó la aguja para mí. Y se me vino encima del parabrisas. Ajá. Y adiós parabrisas. Y no me pagaron. Pero eso no es culpa de la automatización, eso es culpa del motociclista ratero. No es solo del motociclista ratero, también es de Global Vía. Bueno, porque si ellos administran la carretera, ellos deben hacerse responsables por una cosa como esa. Yo no puse la estación de peaje. Reinaldo, pero parte del problema es que como en Costa Rica nos gusta hiperregular todo, la tecnología que se está usando aquí es una tecnología de hace 25 años. Si usted viaja hoy en Europa, yo tuve la experiencia en Israel, hay una carretera donde me advirtieron, no se suba, yo andaba en un carro alquilado, no se suba si el carro no tiene el sticker, es un sticker con un código, no sé de qué. Y ahora hay lectores de placas también. Claro, y entonces, pero yo pregunté en la agencia donde alquila el carro, ¿verdad? Y entonces me dicen, no, usted puede subirse, ellos le toman una foto a la placa y nos mandan el cobro. Los carros iban a 120 kilómetros por hora. Y la cámara le toma la placa y se fija. Si usted tiene digamos, el Quick Pass, el equivalente al Quick Pass, se lo rebajan de ahí. Y si no, le mandan por correo el cobro al propietario y listo, ¿verdad? O se lo cobran a la tarjeta de crédito. A 120 kilómetros por hora iban los carros, ¿verdad? Aquí hay que bajar a 40 kilómetros por hora. Y la aguja, allá no habían agujas. Allá no habían agujas de ninguna naturaleza. Entonces, es cuestión de mejorar la tecnología. Pero volviendo al tema, Hacienda decía que habían 110 impuestos. Cuando yo entré a la Asamblea Legislativa, de las primeras cosas que hice fue un convenio con el Estado de la Nación, con el programa Estado de la Nación, para investigar exactamente cuáles impuestos había y en qué estado estaban. Y con investigadores de ellos e investigadores de mi despacho, se pusieron a analizar, porque eso lo hicieron ellos, ¿verdad? Ley por ley en Costa Rica, y se encontraron 204 impuestos. Ni siquiera Hacienda sabía. El doble de los que pensaban. Es más, Contraloría lleva un control de 99 impuestos que ellos han detectado, que son los que más recaudan y qué sé yo, que son los impuestos que alimentan a las instituciones que la Contraloría les tiene que aprobar el presupuesto, y los impuestos que recauda Hacienda. Entonces, Contraloría le da seguimiento a 99 impuestos. Resulta que en el país hay 204. Hay más de 100 impuestos que ni siquiera se les da seguimiento. Nadie sabe si se cobran bien, si se cobran mal, cuánto se cobra. Y entonces, 204 impuestos. Entonces, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, van a quedar entre 10 y 20. Vamos a eliminar muchas exoneraciones para que los impuestos recauden más. Con eso podamos bajar las tasas de los impuestos. O sea, los impuestos tienen que ser sencillos, de la tasa lo más baja posible, de base suficientemente amplia. Y entonces, de esa forma, el proyecto va a plantear una reforma que no le abre un hueco fiscal a Hacienda. ¿Alcanzará el tiempo para que llegue a la discusión en el plenario?
De ahí eso no depende solo de mí. Yo lo voy a presentar a la corriente legislativa. Para mí es muy importante que se inicie el debate. Si se aprueban los próximos... Para presentarlo? ¿Perdón? ¿Cuánto falta para presentarlo? Yo calculo que un par de meses. Eso es un proyecto técnicamente muy complejo. Y lo estamos haciendo con mucho cuidado y mucho detalle porque no queremos dejar nada por fuera, ¿verdad? Pero si se aprueba en los 16 meses que nos van a quedar a los diputados, enhorabuena. Y si no, el proyecto seguirá en la corriente legislativa, o sea que los proyectos tienen una vida útil de 4 años, y los diputados del PLP del próximo periodo lo seguirán defendiendo. ¿El marco de la campaña no distorsionará la discusión? Puede ser. A mí no me ha tocado ser diputado estando en campaña. Lo viviré el próximo año, ¿verdad? Me dicen que sí, que efectivamente la campaña distorsiona todos los debates. Pero bueno, el debate hay que darlo. Si no se logra, por eso le digo, si no se logra, este es un proyecto con visión de largo plazo. Si se aprueban 16 meses, fantástico. Si no se aprueban 16 meses, lo vamos a seguir impulsando con los diputados del PLP en el próximo periodo. Nos quedan 2 minutos aquí en esta entrevista. ¿A qué apunta el Partido Liberal Progresista de cara al 2026? Miren, nosotros creemos que la democracia está corriendo graves peligros en este momento en Costa Rica, y creemos que el Partido Liberal Progresista es el llamado a rescatarla. Los partidos tradicionales ya dieron lo que tenían que dar, ya no son partidos que van a volver al poder. El PLP es un partido de verdadera vocación democrática, con una agenda reformista que quiere verdaderamente arreglar los problemas, como decía antes, sin botar al bebé con el agua sucia, ¿verdad? Queremos fortalecer la democracia, pero queremos que la democracia funcione para usted, para la gente, ¿verdad? Y entonces aspiramos a ganar la presidencia y a tener una fracción legislativa significativa para que se pueda gobernar. ¿Cómo va a ser el proceso de escogencia de esos candidatos a diputados? No lo digo desde el punto de vista formal, por eso uno se lee el estatuto del partido y ahí dice cómo son las asambleas y demás. Pero digo yo, porque aquí el tema es el perfil de la gente. Bueno, vea que nosotros estamos ahora con nuestra primera bancada, es una bancada de bastante alto nivel, que es seria, trabaja, y ese es el mismo perfil que seguimos buscando en el Partido Liberal Progresista. Estamos buscando profesionales con experiencia, que tengan liderazgo, puede ser en sus comunidades, puede ser que tengan liderazgo en sus campos profesionales, pero definitivamente queremos gente probada y comprobada, y por supuesto con estándares éticos intachables, ¿verdad? No ha habido quiebres, que suele ocurrir en los partidos nuevos que llegan a la Asamblea Legislativa, pero sí una renuncia que yo todavía no entiendo. Esa es parte de la carta de presentación que ofrece el partido. Mire, la carta de presentación que ofrecemos es que salió Jorge Dengo por motivos personales de él, y entró Cintia Córdoba, y digamos que el equipo no perdió el ritmo. Nosotros seguimos trabajando, y Cintia Córdoba es una profesional de altísimo nivel en un área diferente que Jorge. Ella es economista ambiental, pero metimos a alguien de buen nivel. Es decir, para un partido que era nuevo, al que nadie le daba más de 2 o 3 diputados, logramos escoger 6, o sea, logramos elegir 6. Se nos va uno, y quien viene a reemplazarlo es del mismo nivel de quien se fue. Lo cual le dice a la gente, este es un partido que escogió seriamente a sus candidatos, que no se conformaron con decir, hey, escojamos bien a los primeros 2 o 3 lugares y los demás hacemos relleno. Y si sale uno más, esa sorpresa está para ustedes. Yo no espero que salga ningún otro. No, digo yo, cuando los partidos dicen, escojamos... Claro. Cuidemos bien los 3 primeros, Ajá. Y si sale el cuarto, sorpresa para todos, hasta para ellos. Jorge Dengo nunca pensó que iba a ser diputado. Él estaba en el 3er lugar por San José. ¿Y qué chance creía la gente que tenía el PLP a sacar 3 diputados en una provincia, verdad? Entonces, en efecto, él no se lo esperaba. Y creo que hizo una magnífica labor, pero también no se sentía del todo cómodo en ese ambiente
en ese ambiente político y tomó la decisión de irse y buscar otro destino profesional. Pero dejó una cartera de proyectos magnífica, además. Terminamos. Muchísimas gracias. Reinaldo, a usted las gracias, a todo el público de Despertar CR, siempre un placer y muchísimas gracias por el espacio. Recuerden que está disponible la app de Despertar, la buscan en su tienda de predilección o la que utilizan, porque ahí no se puede escoger, es una o la otra. Y por favor, recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, aunque nuestro contenido es libre, así que lo pueden ver también sin suscribirse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana volveremos con otra entrevista aquí en despertar.cr.